Muy buenos días desde donde quiera que me estés escuchando. En nombre de toda la producción de nuestro programa Música Natural 93.1 Mérida, te doy las gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy enfocaremos nuestra atención en la música de la cultura mapuche y para ello tenemos invitados especiales. Así que quédate con nosotros. Ponte cómodo, bienvenido, comenzamos. Para comenzar, hablemos de la cultura mapuche. El nombre de la cultura mapuche proviene de los vocablos mapu, que significa tierra, y che, que significa gente, es decir, gente de tierra. Y se trata de un pueblo originario de Chile. Ahora hablemos de Chile. Chile es un país sudamericano con una gran variedad de climas, paisajes, flora y fauna y se caracteriza por poseer ecosistemas con gran belleza escénica y que proveen de servicios muy importantes. Por ejemplo, el bosque de Pehuen o Araucaria es uno de los más importantes, pues además de poseer gran valor en la dieta y la economía, se considera sagrado para la cultura mapuche por la identidad que provee a estos pueblos. Al tratarse de una cultura oral, para la cultura mapuche los sonidos de su ambiente, el lenguaje, el canto y los instrumentos son extraordinariamente valiosos. Para los mapuches, lo que es equivalente a música, instrumentos musicales, baile, canto, poesía y sonidos ambientales conforman una unidad de sentido que es nombrada de acuerdo a la ocasión y función. Es importante entender que aunque para ellos no existan palabras o conceptos equivalentes a música o instrumento musical, el sonido y la conexión que existe con el medio ambiente es vital y enriquecedor. Querido espectador, quisiera que en este momento cierres los ojos un minuto y trates de imaginar vivir en la selva, donde todos los sonidos que conoces provienen de ella o de las voces de tus compañeros. No conoces nada como la radio o el internet y la escritura es algo que no existe. ¿Cómo pueden ser los ritmos y sonidos creados al vivir este tipo de vida tan cercana a la naturaleza? Si pudiste imaginarlo o no, te invito a escuchar y conocer más. Bien, ahora que nos hemos conectado con la cultura mapuche a través de su música, es momento de hablar con especialistas en el tema. Tenemos con nosotros a los biólogos y especialistas en temas de etnomusicología, licenciada Paola Macías, licenciado Felipe Pineda. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. ¿Puede explicar cuál es el significado de la música mapuche? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, aunque en el lenguaje de los mapuches no existe el concepto de música, lo que nosotros conocemos como música para los mapuches es una de las estrategias que permite reproducir su cultura, ya que se le considera una efectiva herramienta etnicitaria. ¿Qué es esto de etnicitaria? Bueno, pues es todo aquello que forma parte de los atributos y rasgos compartidos por un grupo, que justifica su forma de ser, de pensar, de vestir, de sentir y, por ejemplo, de crear de sus individuos, ¿no? de crear o realizar sus actividades. Es decir, les da un gran sentido de pertenencia y mantiene viva su identidad. La música, como nosotros la llamamos, insisto, es muy importante para este pueblo, pues representa el puente de contacto directo entre la naturaleza, sus divinidades y sus antepasados. Los sonidos pueden estar asociados con actividades espirituales como la purificación, la energía, la conexión espiritual y, como mencioné, pues con la unión con la naturaleza. Esto es bastante interesante. ¿Y me puedes decir cuándo es interpretada? Usualmente, la música mapuche es interpretada durante alguna reproducción cultural, como puede ser algún ritual, por ejemplo alguno del chamanismo, donde se pueden usar instrumentos como el cultrún. Un ejemplo de ceremonia religiosa donde se puede interpretar por medio de danza, música y oraciones es el Inguillatún.
¿Nos puede hablar sobre los símbolos utilizados en los instrumentos? Por supuesto, los símbolos utilizados en los instrumentos de los mapuches pueden tener varios significados, dependiendo del uso del instrumento y de la representación cultural de la que se va a hablar. Por ejemplo, en el cultrún existen varios símbolos, específicamente 4, dando así un microcosmo de la interpretación de estos símbolos. En el instrumento, el primero es el telúrico, que se relaciona con la visión cósmica, reforzando la identidad étnica de los mapuches. El segundo es el símbolo chamánico, que está asociado a los poderes de la machi y su actividad en el ritual como poesía y música. El tercer símbolo, el símbolo de la fertilidad, es la representación de la salud, fertilidad de la tierra y la supervivencia del ser humano. Y finalmente, el símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte es la que representa cómo ha podido seguir avanzando en la sociedad de la cultura mapuche. ¿Podría comentar cómo es que una cultura de esta antigüedad elaboró instrumentos musicales? Por supuesto, sus instrumentos, al igual que su simbolismo, provienen de la naturaleza. Entre los instrumentos musicales tradicionales más importantes y que incluso hoy en día siguen vigentes, es decir, se siguen utilizando dentro de la cultura mapuche, tenemos al cultrún, que es una especie de tambor elaborado con madera del árbol de canelo, de nombre científico Drimys winteri, o también podían usar el laurel, es madera de laurel, de nombre científico Laurelia sempervirens. Ambos árboles son sagrados para esta cultura, son especies antiguas, cabe mencionar, que son de gran importancia para ellos. La base del tambor se realiza con una sola pieza de esta madera, que luego es forrada con cuero de toro o de cabritos, y puede ser tocado por cualquier persona en ocasiones religiosas. Otro instrumento de importancia es el trutruca, que es un instrumento aerófono. Es elaborado a base de caña de coliue. Sería similar a lo que nosotros conocemos como una trompeta. Esta caña de coliue es la Chusquea culeu, ese es su nombre científico. Y después este instrumento va forrado de tripa de caballo y se le ensambla un cuerno de toro en el extremo y va amarrado con lana de oveja. Como pueden ver, se usaron bastantes organismos para la fabricación, ¿no?, de estos fascinantes instrumentos. Este último, la trutruca, es exclusiva de uso masculino y es utilizado tanto en ceremonias como en ocasiones no religiosas. Tenemos a la pifilca, que es también similar a una flauta. Esta puede ser construida de madera de lingue, que es también una planta, que es la Persea lingue, o también puede ser hecha de hueso de algún animal, y es tocado en toda ocasión, ya sea religiosa o no, y es un instrumento de tamaño pequeño. Y bueno, como en todo, hemos llegado al final de nuestro bello programa. Ha sido muy interesante conocer más acerca de la cultura mapuche y por supuesto sobre su música. Les agradecemos mucho a nuestros queridos conductores, a ustedes en casa y sobre todo a los especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Que pasen un excelente día, nos escuchamos pronto. Esto fue Música Natural 93.1 Mérida.